Me gustaría, por favor, que abran sus Biblias en el libro de Salmos, 112. Y lleva por título en esta mañana el mensaje, el temor a Dios. Salmo 112. Y oramos. Padre, te damos gracias en esta mañana por permitirnos estar aquí en tu casa, Dios. Te rogamos, Señor, que en esta mañana tu palabra sea, como siempre, Señor, fresca, edificante para cada uno de nosotros y que la podamos, Señor, utilizar y poner en práctica. Dios, tú cada día nos das un desafío a nuestras vidas y, Señor, te queremos responder, Señor, a ese desafío del día a día, Señor. Creemos que en ti hay victoria, Señor, y creemos que en ti, Señor, entendemos las cosas, en ti, Señor, nos gloriamos, en ti recibimos las fuerzas que necesitamos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, él lleva por título el temor a Dios. Y en el Salmo 112, verso 1, comienza diciendo el salmista: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en su mandamiento se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Verso 10, lo verá el impío y se irritará, dice. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Este Salmos, yo creo que no sé cómo hemos terminado el año 2020. Hay que rescatar lo positivo, ¿no? Gracias a que hemos terminado un año con la mano del Señor. Y sé que seguramente cuando nos reunimos todos, ¿no es cierto?, en familia, muchos cuando hacen el brindis simbólico, en la cual uno desea lo mejor para el próximo año, ¿no? Y despide también el año que pasa. ¿Uno qué quiere tener en el próximo año? Mejorías, ¿no es cierto? ¿Qué quiere tener? Éxito. No solamente estamos hablando de éxito en la parte económica, sino estamos hablando de éxito en general, en forma íntegra. Todos creo que deseamos que nos vaya bien el año 2021. Amén. Si el año 2020 fue bueno, uno quiere que el año 2021 sea mejor y así sucesivamente. Y este salmo nos da algunos principios y justamente es un salmo de sabiduría, porque promete prosperidad y éxito a las personas que obedecen la ley, la palabra. El salmista aquí escribe, inspirado por Dios, el Espíritu Santo, le dice a los israelitas lo que deben hacer ellos para tener una vida digna que agrade al Señor. Y aquí el salmista dice que el temor a Dios es el único camino hacia la prosperidad verdadera. Amén. El salmista dice que el temor a Dios es el único camino hacia la prosperidad verdadera. Y recuerden, no estamos hablando de prosperidad de algo material, estamos hablando de algo íntegro, en todos los sentidos, emocional, psicológico, en salud, en paz, en gozo. Porque muchas veces puede haber quizás recursos materiales de sobra, ¿no? Pero no hay paz, no hay conciliación de sueño,
quizás no hay diálogo o la familia disgregada, los hijos peleados, y muchas veces quizás uno requiere lo otro, ¿no? Y acá estamos hablando del salmista de una prosperidad íntegra. Y comienza diciendo en el verso 1, ¿cuál es el carácter que debe ser de la persona? El carácter de la persona recta. Y el salmista dice que debe temer a Jehová, debe tener temor a Dios. Pero el temor a Dios aquí no es lo mismo que tener miedo. Cuando uno tiene miedo, ¿no es cierto?, a alguien que es tirano, alguien que es dictador. El temor es algo distinto. Y estaba buscando la definición de temor al Señor y también la base bíblica. Dice que temor a Dios es una absoluta reverencia y admiración a un Dios todopoderoso. Eso es temer a Dios. Es tener reverencia y admiración al Dios todopoderoso. Y el salmista le decía eso a los israelitas. ¿Quieren tener éxito para el 2021? Bueno, hay que tener temor a Dios. ¿Qué significa? Reverencia. Admiren al Dios todopoderoso. En Deuteronomio, capítulo 10, del 12 al 13, ¿sabe lo que nos dice? Ahora pues Israel dice, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Y acá hay una pregunta, fíjense, dice, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Le decía al pueblo. ¿Y qué le pide? Que teman a Dios. Y no está hablando de un miedo cuando uno siente, ¿no? Cuando ve todo oscuro y siente miedo, o ve algo desconocido y siente miedo. Acá lo revela en forma taxativa y dice que el temor a Dios significa andar en todos sus caminos. Que el temor a Dios significa amarlo. Que el temor a Dios significa servir a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. En otras palabras, tener temor a Dios significa amarlo con todas tus fuerzas. Y dice, tener temor a Dios significa que guarde los mandamientos y los estatutos. Y lo dice de manera ya taxativa. Eso significa tener temor a Dios. Dijimos al principio, es tener reverencia, es tener admiración de nuestro Dios. ¿Cuánto tenemos admiración de nuestro Dios? Puedes decir, wow, qué Dios que tengo. Ese es mi Dios y lo admiro. Pero no termina ahí, sino que significa también andar en sus caminos. Porque en forma verbal puedo decir, amo a mi Señor, lo admiro, pero en la práctica no ando en sus caminos. Y aquí es la practicidad más que la teoría. Y dice la teoría que si yo camino en sus caminos, entonces estoy amando al Señor, estoy teniendo un temor reverente hacia mi Dios. Si le sirvo a mi Señor, estoy amando a mi Señor. Si guardo sus mandamientos, wow, o sea que no significa solamente escucharlo, y guardar no significa algo literal de guardar la palabra, ¿no? Sino de tomarla, atesorarla y ejecutarla. Cuando ejecutamos la palabra que leemos, entonces estamos teniendo un temor santo a nuestro Dios. ¿Cuándo dicen amén? Miren, el salmista le está dando un curso de capacitación acelerado a todos los israelitas, porque también los israelitas también tenían fiestas, así como nosotros. Imagínense, ellos también querían, seguramente en sus brindis también, ¿no es cierto? Sus fiestas, matando al corderito, el lechón y todo, ¿no? Pero el salmista dice, bueno, ¿ustedes quieren tener éxito? Sí, claro que queremos tener éxito para el año 2021. Bueno, en aquel tiempo, no sé, para el año 13, no sé, 200, 500. Claro que quiero tener éxito. Bueno, principio número 1, la clave es tener temor a Dios.
guarden los mandamientos israelitas, caminen en sus caminos, amen al Señor, si quieren tener éxito. Proverbio 8:13, si lo tenemos, nos dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. Es aborrecer el mal camino y la boca perversa. ¿Qué rescato? Que el temor a Jehová, ¿qué es? Es aborrecer el mal. No es el miedo que uno tiene, ¿no? Cuando uno le hace una broma a su mamá o a su hermano, le dice, apaga la luz, y le dice, ¡bu!, ¿no? Y la persona salta y dice, ¡qué miedo que me diste! Estamos hablando de un temor que va más allá de algo físico, que significa aborrecer el mal. Esto no lo quiero hacer. Esto desagrada al Señor. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy teniendo un temor santo a Dios. Y acá dice, aborrecer el mal camino. Wow, usted en la situación en la vida en la cual nos encontremos, nos vamos a dar cuenta que muchas veces hay un mal camino y hay un buen camino. ¿De quién depende tomar el mal camino o buen camino? De nosotros. El Señor no lo va a hacer por nosotros. Somos nosotros que decidimos. Y miren, creo que es lo único propio nuestro, ¿no? Porque todo le pertenece a Dios. La vida, la salud, todo le pertenece a Dios. Creo que lo único, si no me equivoco, lo único que le pertenece al ser humano es el libre albedrío. Es la capacidad que tiene el ser humano de tomar decisiones. Si usted toma la decisión o toma la decisión de ir por mal camino, Dios respeta esa decisión. Porque es lo único que es nuestro. Dios no obliga a nadie que vaya a sus caminos, pero sí te recomienda que entre sus caminos. Amén. Ahora en el verso continúa diciendo que y en sus caminos se deleita en gran manera y en sus mandamientos se deleita en gran manera. El carácter de la persona debe tener temor a Dios y segundo, debe deleitarse en sus mandamientos. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Deleitarse. ¿Qué cree que significa deleitarse en sus mandamientos? Disfrutar, gozar de la palabra de Dios. ¿Cuántos disfrutan de la palabra del Señor? ¿Saben que el salmista decía, comparaba que la palabra de Dios es dulce como la miel? Wow, ¿cuánto le encanta la miel? Les encanta, ¿no? Y hace una similitud y dice que la palabra de Dios es dulce como la miel. Qué linda la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y el salmista dice, tienen que deleitarse, escuchar y deleitarse en la palabra de Dios. ¿Sabe lo que decía Jeremías con respecto a la palabra? Decía, ¿no es mi palabra como fuego, decía el Señor? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Característica de la palabra del Señor. La palabra de Dios es como fuego. Y muchas veces el fuego te quema. Así es la palabra de Dios. Pero también dice que es como martillo que quebranta la piedra. Wow. ¿Alguna vez alguien se ha machucado el dedo con un martillo? Seguro, ¿no? Y qué dolor que uno siente, ¿no? Ahora, la palabra también de Dios es comparada como un martillo que golpea y quebranta la piedra. Porque muchas veces va a haber palabras lindas, pero también va a haber palabras de arrepentimiento y de exhortación de parte de Dios. Donde Dios dice, arrepiéntete, porque te vas al infierno. Y uno siente ese dolor. Y viene la palabra de Dios como golpea como martillo. Y le toca el corazón, ¿no? Porque estamos hablando de algo simbólico. Y uno recibe la palabra de Dios y dice, ay, Señor, dura es tu palabra. Y los discípulos también le dijeron en su momento a Jesús, Jesús, es dura tu palabra. Y Jesús dice, bueno, pues continúen. Y los discípulos dijeron, ¿a dónde iremos, Jesús? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y lo que Dios está diciendo en esta mañana, que como iglesia, así como lo dijo a los israelitas, deleítense en la palabra de Dios.
La palabra de Dios es como fuego, la palabra de Dios es dulce como la miel, pero también golpea como martillo. Y cuando venga una palabra de reprensión a cada una de las personas, tenemos que recibirlo con gozo. Amén. Amén. Imagínense que venga una palabra dura de parte de nuestro pastor Guillermo, inspirado por el Espíritu Santo. Dice: Jorge, arrepiéntete. ¿Yo? Sí. En el nombre, claro que duele, pero es la palabra la que golpea como martillo. Hay una palabra que cada vez que la leo digo, wow. Dice que su palabra es como espada de doble filo, ¿no? Yo la recitaba así de memoria, ¿no? Dice, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Parece en la escuelita bíblica, ¿no? Y empezamos. Y que penetra hasta partir la alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y las sabemos de memoria. Muchas veces un día estaba leyendo la palabra y decía: tu palabra, Señor, me parte. ¿Sabes lo que significa romper las coyunturas? Son todas acá las articulaciones que te permiten la movilidad. Y la palabra de Dios también penetra en tu cuerpo. Señor decía: tu palabra me parte, Señor, me parte el alma, los tuétanos y los pensamientos y el ego. Y los pensamientos son discernidos por tu palabra. Y me quita, Señor, la movilidad. Porque es filo, es espada la palabra de Dios. Y cuando viene la palabra tan fuerte, tú tienes que decir: Señor, gracias, tu palabra me parte, Señor. Pero me gozo también, porque es dulce como la miel. Nada más que hoy me está partiendo la palabra. Y el salmista decía: deleítense en la palabra del Señor. Nos gusta escuchar palabras lindas, palabras y bonitas. Vas a prosperar, la luz de Dios va a venir sobre tu vida. Aleluya, saltamos, ¿no? Pero cuando viene una palabra dura de parte de Dios, como en aquellos tiempos predicaba Juan el Bautista: arrepentido, generación de víboras. Y esa palabra es palabra de Dios. Y el salmista dice: deleítate, gózate. Señor. ¿Cuántos me siguen? Dicen amén. Continúa, pero en el verso, Salmo 112, del verso al 2 al 8, dice, vamos rápido, dice que, ¿cuáles son los beneficios que tiene la persona que teme al Señor? Claro que todo el mundo queremos tener éxito, todos queremos que en este año 2021 nos vaya todo bien, pero el principio de parte de Dios es que tenemos que tener temor a Él. Y hemos definido el concepto. Pero ¿cuáles son los beneficios? Primero, dice, tu descendencia será poderosa, bendita. Eso dice el verso 2. Dice, su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. En otras palabras, las personas que temen al Señor, que tienen reverencia, que tratan de cumplir sus mandamientos, sus estatutos, dice, su descendencia será bendita. Wow, ¿cuántos tienen familia? ¿Cuántos tienen hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, no es cierto? ¿Y cuál es su deseo? Que esa generación sea bendita, su descendencia sea bendita. Entonces, si queremos que la descendencia sea bendita, tenemos que transmitir también estos principios a nuestra descendencia. Yo creo que todo el mundo desea que su familia sea bendita en el Señor. Pero el principio parte de tener temor al Señor. Versículo 3 está hablando de bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. El otro beneficio es que bienes y riquezas hay en su casa de aquel que teme al Señor. Dice, bueno, estamos hablando de dinero, se va a llenar los bolsillos. Está hablando de una riqueza espiritual. Y también está hablando de que el Señor va a sustentar todo lo que os falte. Pero está apuntando más a la parte espiritual y dice, y su justicia permanecerá para siempre. Wow, yo creo que todos deseamos justicia, ¿no? De parte de Dios. Y sabemos que en este mundo no hay justicia, la justicia no existe.
La justicia se soborna. ¿Y cuántos deseamos muchas veces que la justicia de Dios sea sobre nuestras vidas? Todos. Y dice el Señor, la justicia permanecerá para siempre. Mi justicia, dice el Señor. Pero para aquellos que temen al Señor. El verso 4 dice, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. Otro beneficio de parte de Dios, dice, para aquellos que temen al Señor, es que la luz, ahí está, luz, ¿qué dice? Más fuerte, luz en medio de las tinieblas, promesa de parte de Dios. Luz para los rectos en las tinieblas. ¿Sabe lo que significa la luz, no? Símbolo de vida, símbolo de prosperidad. La oscuridad, en cambio, representa todo lo contrario. Simboliza males, dificultades y muerte. ¿Cuál es el beneficio que Dios dice para la iglesia? Y dice, ¿en medio de qué? De las tinieblas. Es decir, que usted y yo vamos a pasar en medio de las tinieblas. Sí. ¿Pero qué va a haber? Luz. ¿A cuánto nos gusta la luz, no? Cuando se corta la luz en la casa, dice, la luz se cortó, ¿no? Y más cuando está de noche. A todos nos gusta la luz, algo que nos ilumine, nos digan hacia dónde estamos caminando. La palabra de parte de Dios dice que va a haber luz en medio de las tinieblas para el pueblo que teme al Señor. El pueblo o los hijos de Dios van a pasar seguramente por tinieblas y adversidades, pero la promesa de parte de Dios es que si hay temor santo hacia el Señor, va a haber una luz en medio de la oscuridad. Y usted lo puede tomar esa palabra y decir, estoy en medio de la adversidad o de los problemas, pero hay una luz de parte de Dios. ¿Quién lo dice? La palabra del Señor. ¿Y por qué te haces merecedor de esa palabra? Porque temo al Señor, porque me esfuerzo, porque busco su presencia, porque trato de cumplir sus estatutos, sus mandamientos, trato de servirle con amor, con mi fuerza. Tengo errores, tengo pecados como cualquiera, pero me esfuerzo y sé que la luz del Señor está sobre mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la promesa de parte de Dios para cada uno. Verso 6 dice, por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. Wow. A ver qué es lo que escribimos ahí. Nos dice, no resbalará el 5, ¿cierto? El 5. El 5 decía que el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Hay otro beneficio también de parte de Dios. Dice que gobernará sus asuntos con juicio. O sea que tendrán la sabiduría necesaria para administrar los asuntos de la vida diaria. Esa es la promesa de parte de Dios que le da a sus hijos, a los israelitas y ahora a nosotros. ¿Cuál es? Que el que teme a Dios gobernará sus asuntos con juicios. En otras palabras, tendrá la sabiduría necesaria para administrar los asuntos de la vida diaria. Wow, muchas veces necesitamos saber qué decisión tomar o no. Tenemos que gobernar en los asuntos en los cuales nos encontramos, sea laboral, trabajo, casa, lo que fuere. Y tomar decisiones implica también gobernar. Y lo más delicado es tomar la decisión correcta. Ahora, el Señor dice que te va a dar sabiduría. ¿Para qué? Para poder administrar los asuntos de la vida diaria. En otras palabras, gobernarás tus asuntos con juicio. Bueno, yo quiero eso también. Imagínense cuando uno dice, ¿qué decisión tomaste? ¿Nunca le pasó? Y se agarran la cabeza así, ¿no? Dice, pero el Señor dice que Él nos va a dar la sabiduría para tomar la decisión correcta. Verso 6, otro beneficio de parte de Dios dice, y ya vamos, Lucy, versos 6 dice, no resbalará jamás, otra palabra de Dios, por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. Miren, iglesia, otro beneficio para aquel que teme al Señor.
no resbalará jamás. Yo creo que a nadie nos gusta resbalarse, ¿no? O bien, en última, si nos resbalamos, no nos gusta caernos, ¿no? Quizá hay medio, como dice, sale con los pies descalzos, medio húmedo, y como uno se resbala, ¿no? Se asusta. Y quizá lo más grosso es cuando uno cae y se golpea. Pero mire el mensaje de parte de Dios. Dice que si usted, si yo, si la iglesia tememos al Señor, no resbalaremos jamás. ¿Sabe lo que dice otra versión? Jamás llegará a caer. Eso dice otra versión bíblica. Podrás resbalar, pero no vas a caer. Porque hay un principio que te sostiene. Es el temor que le tienes al Señor. Y Él va a responder frente a esa demanda. Podrás resbalar, pero jamás vas a caer. Y dice, el hombre justo será siempre recordado. Wow. Tu nombre será recordado. Wow. Qué mujer de Dios. Qué hombre de Dios. ¿Nos gustaría que nuestro nombre sea recordado en nuestras generaciones? Yo sé que sí, por lo bueno. Pero es la promesa de parte de Dios. Y por último dice, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme. La promesa de parte de Dios. No tendrá temor de malas. Escuchamos tantas noticias por Facebook, internet, televisión, radio, diario, lo que sea, por grupos que muchos te inundan por información. Pero acá nos dice que el que teme al Señor no tendrá temor de mala noticia, su corazón estará firme. Verso 8, el último beneficio dice, asegurado está su corazón, no temerá. Dios dice que va a asegurar tu corazón, mi corazón. Pero la única forma, el principio es que tenemos que tener temor hacia nuestro Dios. Nos ponemos de pies, por favor, iglesia. Oramos al Señor. Hoy el Señor nos dio un desafío. Y quiere que el Señor nos quiere que nos vaya bien para este año. 2021, 2022, 2023, hasta que el Señor nos lleve. El Señor nos demanda en esta mañana, así como se los demandó a los israelitas, al salmista, de tener temor hacia el Señor, una reverencia hacia nuestro Dios, servirle con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, apartarnos del mal, rechazar y aborrecer el mal. Y el Señor va a responder. Es el resultado de nuestra obediencia hacia nuestro Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana porque nos has bendecido, Señor. Y así como le has hablado al pueblo de Israel en aquel tiempo, le hablaste acerca, Señor, de estos principios, de poder tener el éxito, que las cosas nos puedan ir mejor y cada día mejor. Hoy, Señor, tomamos el desafío, Padre, y nos arrepentimos también, Señor, de haber tomado muchas veces el mal camino. Hoy, Señor, tomamos el camino correcto. Elevamos, Señor, tu nombre en alto y lo reverenciamos. Voy a guardar tus mandamientos, tus estatutos. Quiero deleitarme, Señor, en tu palabra. Quiero deleitarme, Señor, cada día que reciba tu mensaje, Señor. Porque tu palabra es dulce como la miel. Es fuego que quema, pero también es como martillo que quebranta la piedra, dice tu palabra. Me quiero deleitar, Señor, porque sé que toda palabra es viva y eficaz para el ser humano. Dios, te doy gracias, Señor, porque muchas veces tu palabra nos reprende, pero también nos alienta a seguir adelante. Hoy, Señor, tomamos el desafío, Padre, de poder reverenciar, de poder tener ese temor santo hacia ti. Gracias, Señor, porque tú vas a cumplir y vas a responder, Señor, en cada uno de los beneficios que dice tu palabra. Gracias, Padre, porque nuestro corazón está guardado en ti.
Te damos gracias, Padre. Y deseamos, Señor, y entregamos este año 2021 en tus manos, Padre. Dios, bendice a cada familia, cada esposo, esposa, a cada hijo, a cada nieto, bisnieto, abuelos, abuelas, jóvenes, niños y ancianos, Señor. Bendice a esta familia, Padre, y a cada familia en particular. Es nuestro deseo, nuestro anhelo, Señor, como dice tu palabra, que nuestra descendencia, nuestra generación sea bendita en ti, Señor. Ore por su familia, ore por sus hijos, ore por sus nietos, bisnietos. Y diga, mi generación va a ser bendita. En el nombre de Jesús va a ser bendita. Y va a ser bendita porque hoy tomo esta palabra, hoy la atesoro en mi corazón y la voy a transmitir a mi generación, a mi nieto y bisnieto, para que sepan cuál es el principio, el éxito en la vida. Tener temor santo a nuestro Dios. Padre, gracias por tu palabra edificante. En el nombre de Jesús. Amén.